Creo que todos me conocen, pero si hay alguna visita, alguien que viene por primera vez, me presento. Yo soy Daniel, soy uno de los pastores de la iglesia. Hoy tengo el privilegio y la responsabilidad de comunicarles, predicarles la palabra de Dios. Y preparando este mensaje de hoy, algo que leí que me pareció ilustra bien lo que vamos a ver es la relación que tienen los trapecistas en el circo. Y no sé si se ubican, pero son los que hacen estas acrobacias aéreas en el circo, en que hay uno, en que en algunos momentos está suspendido en el aire y el otro es el que lo atrapa o lo recoge. Y pues quienes conocen de esto explican que hay una relación muy particular entre el que vuela y el que lo recoge, el volador y el receptor. Y es que cada uno tiene que entender muy bien su rol en cada momento específico. En el momento en que alguien va a salir a hacer un arco en el aire, es su responsabilidad soltarse. Y haciendo ese arco en el aire, su trabajo en ese momento es un trabajo de espera y de estar completamente quieto y confiado de que va a llegar el momento en que el receptor lo va a levantar del aire y lo va a sostener. Y entonces tienen que aplicar un principio muy importante. El que vuela nunca tiene que intentar atrapar al que más bien lo recibe. El volador debe esperar en absoluta confianza el tiempo y la acción de quien lo va a recibir. Y es que en el texto de hoy vamos a ver a los israelitas fracasando en esperar por 40 días a que Moisés bajara del monte Sinaí con las instrucciones de cómo debían construir todo lo que ya hemos visto en los capítulos anteriores para que Dios pudiera habitar entre ellos y guiarlos hasta la tierra prometida. Fracasaron en esperar. Y cuando vemos a los israelitas, pero pensamos en nosotros mismos, podemos ver que nosotros somos impacientes también. Y si además hay una generación humana que ha sido entrenada para no esperar, somos nosotros, la generación que ya conoció el microondas. Una generación subdesarrollada en no producir el fruto de esperar en Dios, esperar en el tiempo del Señor. Incluso en nuestro lenguaje cristiano son palabras que no usamos tanto. Vivimos en un mundo en que la gente que tiene más poder más bien se caracteriza porque ese poder y esas riquezas les permiten esperar lo mínimo posible en cualquier contexto. Pero vemos que más bien en el reino de Dios, el poder de Dios donde más se manifiesta es en las personas que han desarrollado la disciplina, por la gracia de Él, de esperar en Él y esperar su tiempo perfecto para las cosas. El texto de hoy es un texto que creo todos conocemos, ya Andrés lo leyó, pero además de eso todos conocemos la historia de la caída israelita con el becerro de oro. Es un texto muy rico. Yo en algún momento me sentí tentado a predicar 5 sermones en uno solo, que es un error que puede cometer un predicador. Me hubiera encantado predicar sobre la idolatría, predicar sobre la apostasía, predicar sobre adoración incorrecta que Dios no recibe y es abominable a Él. Me hubiera encantado realmente predicar sobre el liderazgo débil y permisivo de Aarón y cómo hace daño al pueblo de Dios. Pude también predicado, y también me hubiera encantado, sobre la fidelidad marital de Dios en medio de los infieles que somos nosotros. Y voy a mencionar algunas de esas cosas, pero apegándome a lo que expone el texto, voy a estar sobre todo en idolatría y el mediador. Y en la parte aplicativa sí me voy a enfocar más y va a ser más como en vez de todos esos temas que ciertamente están aquí, voy a enfocarme más como un láser en esa aplicación que voy a hacer al final, en esperar en Dios. Y por eso seleccioné así también la ilustración inicial, esperar el tiempo de Dios, porque un aspecto importante de la idolatría de Israel, la puerta de entrada de lo que ya había en sus corazones de idolatría, la puerta de entrada fue su impaciencia. Y quiero que el Señor nos guarde de eso. Oremos. Padre, te agradecemos por tu instrucción en tu palabra. Te pido que me guardes del error, nos des a todos claridad mental para recibir tu palabra con humildad,
poder aplicarla, Señor, y te pido por el poder de tu Santo Espíritu en este lugar, en este momento, Señor, porque incluso si la exposición del texto es fiel, si tu Espíritu no hace una obra sobrenatural, esto no va a producir ninguna transformación en nuestros corazones, que sabemos que lo que tú quieres, que además es nuestro máximo bien, es ser transformados a la imagen de Cristo. Muévenos a arrepentimiento, a transformación y a respuesta gozosa en la labor mediadora de Cristo en medio de nuestro pecado de idolatría. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en la serie de Éxodo. Hoy estamos en el último versículo del capítulo 31. Ya están ubicados ahí porque ya Andrés lo leyó. En este momento Moisés está cumpliendo 40 días de estar arriba en el monte, recibiendo, como les dije, las instrucciones acerca de cómo iban a habitar en medio de Dios y Él los iba a guiar a la tierra prometida. La historia del becerro de oro. Si tuviera que resumir lo que dice este texto, lo haría así. Ante la traición con el ídolo, la intercesión del mediador hace que Dios se vuelva del ardor de su ira sobre su pueblo. Ante la traición con el ídolo, la intercesión del mediador hace que Dios se vuelva del ardor de su ira sobre su pueblo. Y mi propósito al predicar hoy es que estemos firmes en la fe, confiando en la obra de nuestro intercesor y actuando en el tiempo del Señor. Firmes en la fe, caminando en la obra, confiando en la obra de nuestro intercesor y caminando y actuando en el tiempo del Señor. Vamos a ver el texto que ya se leyó en 4 puntos. El primero es que la apostasía idólatra, el primer punto es la apostasía idólatra impaciente, que lo vamos a ver desde el inicio hasta el versículo 6. El segundo punto es el destino humano sin mediador, versículos del 7 al 10. El destino humano con mediador, versículos del 11 al 14. Y por último, la destrucción del ídolo, en los versículos del 15 al 20. Entonces vamos a iniciar con el primero, la apostasía idólatra impaciente. Aquí ya se había dado el pacto entre Dios y los israelitas. Era un pacto nacional, era un pacto colectivo, no era un pacto individual con cada persona. Era algo colectivo, y en la narración paralela del propio Moisés en Deuteronomio 9 se dice: y aconteció después de 40 días y 40 noches que el Señor me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. ¿Verdad? En los capítulos 19 y 24 ya el pueblo había dicho: sí, vamos con este pacto condicional en que Dios se compromete a estas cosas y nosotros a estas otras, y sabemos que si cumplimos nuestra parte están estas ciertas bendiciones, si las incumplimos están estas maldiciones. Ya estaba ratificado el pacto, y estas tablas lo que dan es testimonio de que ya eso ocurrió. Pero vemos que el pueblo cayó en idolatría. Y si alguien no conoce qué es esa palabra, idolatría básicamente lo que significa es que en el corazón de cada persona, el Dios verdadero, le corresponde, le es propio tener el puesto de adoración en el corazón de la persona. La idolatría es que cualquier otra cosa que no sea el Dios verdadero ocupe esa posición en el corazón de la persona. Y los seres humanos, por diseño, tenemos, por decirlo así, ese espacio en el corazón para tener ese objeto de adoración. Y sea conscientemente o no, hay algo puesto ahí. Y si en ese espacio del corazón tuyo, de cualquier persona, no está el Dios verdadero, de fijo ahí hay algo, y es un Dios falso. Y por lo general, sea de forma consciente o no, que la persona reconozca que ese es su Dios falso, generalmente lo que la persona pone ahí, y su idolatría, va en estas direcciones: lo que le brinde identidad, seguridad, salvación, significado o gozo. Muchos ídolos comunes incluyen el dinero, el sexo, el éxito, alguna relación, la aprobación de otros, la seguridad, la comodidad, la belleza, la inteligencia, las experiencias agradables, el estatus. De hecho, que cuando Pablo cita este pasaje específico en 1 Corintios 10, lo hace en un contexto de idolatría, de dar un mandamiento, de apoyar un mandamiento en 1 Corintios 10, 14, que es: huyan de la idolatría.
Y antes de eso también dice, y el que cree estar firme, ustedes lo saben, mire que no caiga, o tenga cuidado de no caer. ¿Y cómo fue que el pueblo israelita cayó? No esperando. No aguantaron 40 días. Ya en su corazón estaba la idolatría, pero la puerta de entrada directa fue su impaciencia. Y terminaron en medio de su impaciencia sustituyendo a Dios, a su plan, a su provisión, a su tiempo, por algo diferente, el becerro de oro. ¿Cómo se llega a este punto de, bueno, primero, qué es apostasía? Porque estoy hablando de idolatría y apostasía. Apostasía básicamente es abandonar o retractarse de una posición que uno antes sostenía o profesaba. En este caso, fidelidad a Yahweh, al Dios del pacto. Y el pueblo, como un todo, a nivel nacional, colectivo, se retracta, por decirlo así, y cae en apostasía. Y muchas veces cuando incluso alguien siendo creyente y en su corazón está realmente en el puesto de adoración y en primer lugar el Señor, y es el centro de sus afectos, de todo su ser, cuando en algún momento de duda ocurre que se posiciona alguna otra cosa ahí, lo que normalmente nos ocurre es que lo que viene ahí a ocupar ese lugar no es un ídolo nuevo que acaba de surgir, sino que es uno de los ídolos viejos que antes ocupaban ese lugar cuando no conocíamos al Señor. Igual fue para los israelitas. Ellos, la práctica de adoración pagana que hicieron aquí era básicamente una repetición de lo que habían visto en su vida anterior, en Egipcio, o tal vez en algún momento que vieran algún otro pueblo de la zona. Regresaron a un antiguo Dios falso. El pueblo estaba abajo esperando a que regresara Moisés, estaba sin noticias. La única figura de liderazgo que estaba presente era Aarón, y se nos dice que el pueblo fue donde él, y esa palabra que se usa para decir que se reunieron o se congregaron donde Aarón, es una palabra que da a entender que lo que estaban haciendo era como formando un grupo para ir como a presionarlo, como para confabularse. Y veamos la actitud que tenían. Siendo Aarón el líder, las primeras dos palabras que salen de su boca son mandatos al líder. El primero es venga o levántese, y la segunda es haga esto. Son corazones que desean algo, codician algo y lo demandan. Y se justifican su actitud controladora en lo lento o lo tardo que han sido Dios y Moisés para que Moisés regrese, y también en la incertidumbre de este Dios nos tiene esperando, estamos en incertidumbre, hay una demora y no sabemos qué pasó. La respuesta que vemos en Aarón es de un liderazgo débil y permisivo, básicamente cede a lo que el pueblo le pide, les construye un ídolo cubierto de oro, dándole una forma de becerro, y lo que evidencia Aarón aquí en su liderazgo es un gran temor del hombre y un diminuto temor de Dios. Sorprendente, alguien que había visto de primera mano las asombrosas maravillas del Señor en las señales en Egipto, tuviera tan diminuto temor de Dios en un momento de presión. Y así podemos ser nosotros también. Aquí existe alguna discusión sobre cuál era el mandamiento que se estaba quebrantando realmente. Si era el primer mandamiento, tener dioses ajenos delante del verdadero, o si era el segundo mandamiento, que era formar una imagen o una escultura del Dios verdadero, para que fuera una representación visible de Él. Cualquiera de los dos es muy grave y quebranta el pacto. Eso es lo importante para saber acá. Tal vez algunos que quieren de alguna manera no verlo como tan grave, como una sustitución del Dios verdadero, que sí es, ven algo que es incluso más perverso en la manera en que confunde a las personas, que es algo que se le llama sincretismo, que sería pensar que lo que hizo Aarón aquí fue, estas personas van a caer en adorar otro Dios porque quieren hacer un culto de esta manera, a como ellos conocen, el culto pagano que ellos han visto en su vida anterior. Entonces,
para que de alguna manera no caigan en adorar a otro Dios, sino que se adoren al verdadero, voy a darles toda la forma de su manera de adorar del pasado y ajustarla o moldearla para que esté dirigida al Dios verdadero. Y eso se llama sincretismo y no es para nada una adoración aceptable para Dios. Eso es caer en pecar contra Dios en el segundo mandamiento y también en el primero. Realmente Dios está siendo sustituido, porque donde cambias estas cosas, ya el Dios que está adorando ha perdido su identidad, no es el Dios verdadero que se ha revelado. En este punto ya la nación como un todo entonces cometió la apostasía. ¿Y qué elementos están presentes en la apostasía? Hay falta de fe, hay desobediencia directa, hay rechazo al Dios verdadero y quisieron sustituirlo con un Dios visible, mudo, inmóvil, que no le va a poner restricción a sus apetitos. Y han cambiado al Creador por la creación, ahora están adorando a la creación. Y hablando de creación, aquí es algo que tal vez un simple lector no note, pero quienes profundizan más en el texto notan, y si lo viéramos, vemos que es contundente. En los capítulos que hemos visto atrás acerca de cómo construir el tabernáculo, tiene muchos paralelos en que lo que se está describiendo ahí va en paralelo con la creación de Génesis 1. Y de hecho el cierre es el mismo. En Génesis 1, empezando Génesis 2, después del sexto día está el día de descanso. Y si recordarán, lo último que nos enseñó Andrés la semana pasada fue el día de reposo. Entonces fue todas las instrucciones de cómo generar ese espacio en que Dios iba a habitar con su pueblo. Y por último les recordó día de reposo. Y si seguimos el patrón de Génesis, ¿qué va a pasar después de eso? La caída. Y hoy tenemos en esta recreación, por decirlo así, este pueblo que Dios trajo a la vida sacando de Egipto. Muy rápidamente, al igual que en Génesis, vamos a tener la caída. Aquí es la caída de los israelitas. Y dentro de todo lo terrible que es esto, además lo catastrófico de ver la caída de un líder, de ser un líder blando, no un líder conforme al temor de Dios, que requiere una posición así. Y estos fracasos, bíblicamente, si hiciéramos una teología bíblica de lo que ocurre con los líderes permisivos y que no se ajustan a lo que Dios pide en la adoración, siempre lo que ocurre es la impaciencia, lo de no esperar, que genera más problemas, y por último, siempre va a llevar al desenfreno, siempre va a llevar al desenfreno. En su libro Una iglesia con propósito, de Rick Warren, y no estoy aquí tachándolo de hereje, pero sí puedo ver en él elementos de lo que veo en Aarón acá. Rick Warren, cuando en ese libro explica su técnica de cómo levantó una iglesia grande en números tan rápido y a los ojos del mundo una iglesia exitosa, cuando él explica la técnica que implementó fue, ya a partir del momento que ya había seleccionado la ciudad, fue ir a tocar las puertas de las casas y preguntarle a las personas: ¿ustedes cómo creen que debería ser una iglesia? ¿Y qué creen que debería tener para ustedes la iglesia? Y después de recolectar toda esa información, pues plante la iglesia estructurada de acuerdo a lo que pide el ser humano. Y así la persona viene y se llena, vienen las multitudes. Y yo pienso que si en ese momento del Aarón permisivo, con este grupo de personas que se les acercó y empezaron este festival, antes de que bajara Moisés, si pensáramos en ese momento, eso en el día de hoy sería un pastor o un líder considerado por muchos exitoso, tendría una mega iglesia y probablemente muy rápidamente hubiera alcanzado más de 100,000 suscriptores en YouTube. Pero la palabra del Señor nos dice que lo que entre los hombres es de alta estima, delante de Él es abominable. El liderazgo basado en el temor del hombre es desastroso y siempre va a llevar al desenfreno. En el versículo 6 dice que el pueblo se levantó a regocijarse. Y ese es un lenguaje que tal vez no pensaríamos que significa eso, pero quienes entienden del idioma dicen sin lugar a dudas, aquí lo que se está diciendo es que el pueblo se entregó al desenfreno en una orgía, en un festival pagano.
Entonces este pueblo que Dios había apartado como santo para Él, retrocede a esas prácticas. Incluso en el Nuevo Testamento se nos advierte de que esto no ocurra en nuestras vidas. 1 Pedro 4:3 dice: el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. El mandamiento para el seguidor de Jesucristo es: no se embriague con vino, en lo cual hay disolución o desenfreno. En vez de eso, sea lleno del Espíritu de Dios. Cuando Pablo cita este pasaje de Éxodo en 1 Corintios 10, dice esto: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. No sean pues idólatras, como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Verdad? Eso se levantó a jugar es lo que es el desenfreno que acabo de explicarles. Pablo nos dice, inspirado, que lo que había en el corazón de estos israelitas era codicia, como ellos codiciaron. Deseaban algo y conociendo al Señor y viendo su actuar, también viendo que los estaba haciendo esperar, ellos veían el objeto que deseaban y su conclusión fue: este Dios verdadero se interpone entre mí y ese objeto que yo quiero, entonces ese Dios tiene que ser derrocado. Ese Dios tiene que ser derribado y sustituido por otro que sea permisivo y sí me dé la oportunidad de obtener lo que yo quiero. Quieren un sustituto permisivo y quieren aclamar a un líder que se los dé, que esté dispuesto a dárselos, para ellos luego huir en un autoengaño de que están siguiendo a un Dios, cuando en realidad están siguiendo sus propios deseos. Y vemos que la puerta de entrada para llegar a ese punto de la idolatría fue el no esperar, fue la falta de fe, fue el solo lograr creer en Dios si le da evidencia que ellos exigen, para que no tengan que andar por fe, sino por vista. Y quieren representaciones visuales. Más adelante los profetas, cuando retoman todo este episodio, usan un lenguaje que aquí prácticamente no hemos visto, que es la relación de Dios con Israel como un esposo con la esposa. Y vi al menos un par de predicadores que cuando van a este episodio, lo que describen que ocurre es cuando Moisés baja del monte y ve lo que está ocurriendo, aunque ya sabía, ya el Señor le había dicho, pero lo que está ocurriendo ahí es que durante la luna de miel descubren a la esposa siéndole infiel a su esposo. Así de rápidos somos los humanos, a apartarnos de Dios, a olvidarnos de Él, a ser malagradecidos con lo que nos ha provisto. Vemos que Dios les había provisto todo, les dio libertad, les había dado maná del cielo, les dio agua, les dio vestido, que más adelante se dice que son sandalias y un vestido que en 40 años no se deterioró en medio del desierto. El Señor les proveyó. Cuando salieron de Egipto, los despojó y les dio el oro que tenían los egipcios. Y ese oro, que en lo que vimos ya de las instrucciones del tabernáculo, ese oro que al final iba a ser la materia prima que iba a utilizarse para construir la casa, para que Dios habitara entre ellos y vivieran, por decirlo así, ese matrimonio, más bien ellos tomaron ese oro para construir el ídolo, para traicionar a Dios. Ahí sería en una comparación muy imperfecta, como haber tomado un anillo del matrimonio y empeñarlo para pagar por la habitación en la que vas a adulterar contra tu cónyuge. Así fue el pueblo de Israel, así son nuestros corazones humanos caídos. En el versículo 21, el primero de lo que se va a predicar la próxima semana, cuando Moisés le reclama a Aarón de lo que ha ocurrido, le llama a esto un gran pecado. Yo creo que pensando sobre todo en esta última perspectiva de la infidelidad atroz, vemos que de verdad es algo despreciable el ser humano caído en su pecado, alejado de Dios. Nos indigna, nos enoja. Una situación así la vemos como algo que es totalmente condenable, y lo es. Eso nos lleva al segundo punto, que es el destino humano sin mediador.
Y lo tenemos en los versículos del 7 al 10, los voy a leer de nuevamente. Entonces el Señor habló a Moisés: desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho: este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. El Señor dijo además a Moisés: he visto a este pueblo y ciertamente es un pueblo terco. Ahora pues déjame, para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, pero de ti yo haré una gran nación. Dios le informa aquí a Moisés lo que está ocurriendo abajo. Más adelante en la narración, que no está en nuestra porción de hoy, vemos que quienes instigaron todo esto, lo promovieron o presionaron para que ocurriera, fueron 3,000 hombres. Y recordamos de Éxodo 12 que los que habían salido eran 600,000. O sea, estamos hablando de que fue menos de un 1%, fue la mitad de un 1% las personas que fueron a hacer esto. Pero a pesar de que eran tan pocos, conocemos el principio de cómo puede fermentarse toda la masa, aunque sea a partir de algo muy pequeño. Y vemos que en medio de un líder que se dio, y las personas que o fueron arrastradas algunas o otras fueron cómplices en su silencio, no oponiéndose, el veredicto para toda la nación, para todo el pueblo fue: están corrompidos. Eso es lo que el Señor dice. La apostasía es clara, y cuando en el pueblo de Dios una apostasía es clara, no hay más manera que ver las cosas en términos de bandos. Cuando ya alguien se ha puesto al Señor de una manera tan clara, no podemos pensar en unidad, ya ha establecido un bando y debemos oponernos firmemente a quienes se han declarado enemigos del Señor. La nación como un todo fracasó porque escogió el otro bando, aunque fuera por silencio, escogió el otro bando, el bando del becerro. Vimos al inicio del capítulo que los israelitas impacientes, y sabemos que eran 40 días, para ellos fue insoportable esperar 40 días y consideraban a Dios y a Moisés como lentos o tardos. En contraste, en lo que acabo de leer en el versículo 8 viene la evaluación que sí importa, la evaluación de Dios con respecto al pueblo, y este es el contraste. ¿Qué dice de ellos? Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Otras traducciones dicen rápidamente, demasiado pronto. Esa es la verdad de Dios acerca del corazón humano. Los humanos caemos y rápido. Adán y Eva cayeron rápido. No quiero entrar en defender el por qué creo eso, pero podríamos hacerlo. Adán y Eva cayeron rápido. Después de salir del arca, Noé y su familia, la caída fue rápida. Los israelitas, después de estar decididos y comprometidos y decir sí, vamos a cumplir ese pacto con Dios, cayeron rápido. Y todos fueron buenos representantes de cómo somos los humanos. En realidad, lo que la Biblia nos muestra en toda su teología es que es inquietante lo rápido que se enfría y que se endurece el corazón humano en sus afectos por el Dios verdadero. Un episodio como este no hace más que reforzar la teología que entendemos de las doctrinas de la gracia, y en particular la doctrina de la depravación humana, de entender que el corazón humano desde Génesis 3 es propenso al pecado y que no está en capacidad de escoger a Dios por sí mismo, y que todas las esferas de su ser, de su parte material, pero también la inmaterial que involucra la voluntad, las emociones, el intelecto, todo quedó contaminado y afectado gravemente por el pecado, fatalmente por el pecado, y no va a escoger a Dios, va a escoger a los ídolos. Y todo esto a pesar del trato lleno de amor, cuidado y provisión que Dios les ha dado. ¿Qué escenario más perfecto el que Dios les dio a Adán y Eva, incluso antes de la caída, y ellos cayeron. Y nosotros ya después de la caída, que hemos heredado esa condición, ¿cuánto más rápido vamos a caer entonces? En el versículo 9 Dios dice que el pueblo es terco,
Literalmente lo que dice es que es de dura cerviz. Tal vez si leían en otras traducciones dice dura cerviz. Eso significa un cuello endurecido. Eso habla de un buey que no es manso, un buey que no baja la cabeza en sumisión a su dueño o a su amo, no cede, se resiste a ser llevado a donde su dueño quiere llevarlo. Y es increíble cómo este pueblo resiste el liderazgo amoroso de Dios, que ha hecho todo por ellos, les ha provisto todo, pero no pusieron ninguna resistencia, ni se inmutaron cuando se dio esta barbaridad del becerro de oro. Y esto del cuello endurecido, esa actitud externa, lo que evidencia es internamente un corazón rebelde. De hecho que Moisés dice en Deuteronomio 10, circunciden pues su corazón y no endurezcan más su cerviz, su cuello. Los israelitas requerían un nuevo pacto, necesitan ese corazón circuncidado, necesitan un corazón nuevo para poder cumplir con el nuevo pacto. De hecho que más adelante, igual en Deuteronomio 30, Moisés dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. También en el Nuevo Testamento Esteban, en su discurso antes de morir, refiriéndose a este evento, dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon. Y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando le dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. El pueblo ya había desechado a Dios cuando ocurrió esto del becerro, ya habían desechado a Dios, ya lo habían sustituido, y habiendo ya ocurrido esto, ya este pueblo entonces estaba destituido de la gloria de Dios. Y la imagen vívida de esta es más adelante cuando Moisés quiebra las tablas, demostrando lo que ya realmente había ocurrido. El pacto debía ser renovado para que pudiera sostenerse, porque ya estaba quebrantado en ese punto. De hecho que cuando en el versículo 7 Dios le está hablando a Moisés, la terminología que usa Dios para referirse a ese pueblo ya no es mi pueblo, ya no es los que yo saqué de Egipto, le dice a Moisés, tu pueblo, los que tú sacaste de Egipto. Ya está ese distanciamiento que produjo la idolatría y la apostasía del pueblo. Y esa es la condición humana y de los israelitas si no hay un mediador. Ya están desvinculados y separados de Dios por su pecado. Pero, y siempre la Biblia trae esos peros en el plan redentor, salvador de Dios, pero tenemos el tercer punto de los 4 que vamos a ver, el destino humano con mediador. Ya vimos el destino humano sin mediador, separados de Dios, y bajo la ira de Dios. Ahora el destino humano con mediador, versículos 11 al 14. Entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo, oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, con malas intenciones los has sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la superficie de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos a quienes juraste por ti mismo y les dijiste, yo multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo y toda esta tierra en la cual he hablado, daré a sus descendientes y ellos la heredarán para siempre. Y el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. Entendiendo que Moisés aquí hace esta labor de mediación, de intercesión, también en una recapitulación de lo que ocurrió aquí, que está en el Salmo 106, se muestra lo que logró Moisés aquí. El Salmo 106 a partir del versículo 19 dice, hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición, así cambiaron su gloria, la de Dios, por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar rojo, y trató de destruirlos. De no haberse interpuesto, ahí viene la intercesión, la mediación, de no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él,
¿A fin de qué? A fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Entonces una intervención para que ya no se vaya a manifestar el ardor de la ira de Dios sobre el pueblo y no los destruyera. Algunos cuando leen este texto, no el del Salmo, sino el nuestro, de Éxodo 32, se inquietan viendo como que Dios cambia de parecer, como que Dios se arrepiente, como que Dios lleva un curso de acción y Moisés como que lo convence o lo persuade y entonces él lo cambia. Pero sabemos bíblicamente en los pasajes más claros que nos hablan directamente, no narrándonos una historia, sino que nos hablan directamente del carácter de Dios, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de Dios para que se arrepienta. Dios no se arrepiente. No podemos concluir que eso es lo que ocurre acá, aunque a veces la lectura plana nos parecería que dice eso. Debemos recordar en medio de esto, en el carácter de Dios, que Dios es omnisciente. Nada de lo que Moisés le dijo ahí iba a ser información nueva de Dios, de manera que Dios pudiera decir, no había considerado esto, entonces ahora considerando esta información nueva, el veredicto es diferente. No, eso no es lo que está ocurriendo porque Dios es omnisciente. Él ya sabía lo que Moisés le iba a decir. También sabemos que Dios es inmutable. Entonces también pensar que en Dios haya una mudanza, una sombra de variación va en contra de la enseñanza bíblica sobre su carácter. Dios no cambia. Entonces para entender realmente qué es lo que está ocurriendo aquí, yo creo que es clave que entendamos, cuando Pablo cita esto en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 11, lo que dice. O sea, ¿cuál fue el propósito? No todo el propósito, pero algo muy importante el propósito de lo que ocurrió y de lo que se escribió acerca de lo que ocurrió era esto. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos, o sea, después que ya vino Cristo. Entonces, si ya el propósito principal era para los fines de los siglos, cuando ya viene Cristo, todo esto que está ocurriendo, hemos visto en Éxodo, es sombra que apunta a Cristo. Si el objetivo es presentar a Cristo como el que marca la diferencia para que alguien reciba o no la ira de Dios, siendo un mediador, y se tiene un escenario sin mediador, en que las personas van camino a la perdición y ya están condenadas, y luego hay un escenario con mediador, en que aunque las personas van camino a la condenación, son rescatadas y preservadas por esa intercesión. Si eso es lo que se quiere enseñar, ¿cuál hubiera sido la mejor manera de que ocurrieran las cosas para comunicar eso? Y yo respondería exactamente a cómo ocurrió. Que nos quede claro en nuestros puntos 2 y 3 de hoy, el destino humano sin el mediador y con el mediador. Entonces no es un tema de que Dios se arrepienta, es un tema de que Dios, apuntando con esto, que es sombra que quiere mostrarnos a Cristo, podamos ver los dos escenarios que hay, uno sin mediador y otro con, y la gran diferencia que hay entre ellos. Entonces se puede presentar en el texto que quizá la intervención de Moisés está cambiando el destino de alguna manera, pero en realidad eso no es lo que comunica el texto. Lo que quiere comunicar es la idea de presentar la disposición de Dios hacia los que no tienen el mediador, ira encendida, que va a manifestar, y la disposición de Dios con el mediador, ira aplacada, que entonces no va a ser derramada sobre estas personas. Entonces lo que ocurrió aquí no fue un cambio en Dios, sino un cambio en la circunstancia. Hay una circunstancia sin mediador y una circunstancia con mediador. Y esto no es complejo de entender. Sin mediador, la nación condenada; con mediador, Dios se vuelve de su ira y la nación es preservada. La intercesión de Moisés jamás podría haber alterado lo que ya Dios soberanamente había determinado. No podía cambiar el curso de la historia por sí misma la oración de Moisés. Vean lo que dice Chester. Dios libremente escoge responder a las oraciones que Él ha ordenado que nosotros oremos. Así que su intención es que nuestras oraciones sean los medios a través de los cuales Él transforma el mundo. De ahí después dice algo en lo que yo no estoy de acuerdo, entonces yo diría algo diferente. Dios decide usar nuestras oraciones, las cuales deberían buscar su soberana voluntad. Él decide usar nuestras oraciones como instrumento, de manera que al responderlas se ejecuten sus propias decisiones soberanas.
Al final, unidos a Cristo, estamos participando de lo que Dios está haciendo en el mundo. Y Dios determinó que un medio a través del cual se va a mover el plan de la redención y lo que está formando en su iglesia sea por medio de la oración de sus santos que están alineados con su voluntad y piden que su voluntad se cumpla. Entonces al final aquí todo está dentro de la esfera de la soberanía completa de Dios. Y es totalmente genuino cuando oramos a Dios. No pensemos que esto genera un determinismo frío en que realmente no está ocurriendo nada cuando oramos. Todo lo contrario, Dios determinó que va a usar las oraciones para llevar a cabo lo que Él quiere llevar a cabo. Entonces más bien estamos contentos de saber que nuestras oraciones contribuyen al avance del plan soberano del Señor. En cuanto al contenido de esta intervención que hizo Moisés delante de Dios, vean que ya Moisés no puede apelar a nada del pacto mosaico. O sea, ya ahí no hay nada que hacer, el pacto se quebrantó. Él no puede apelar a que el pueblo sí está cumpliendo el pacto, o a minimizar el pecado que cometió, o a decir que están siendo virtuosos en otras áreas. Ya Moisés no tiene absolutamente nada que decir y calla con respecto al pacto mosaico. Ese pacto era condicional y la condición que le tocaba al pueblo ya estaba incumplida. Ya ahí no había nada que hacer, debían perecer bajo la ira de Dios. Entonces la apelación de Moisés apunta a algo diferente, no apunta al antiguo pacto, al pacto mosaico, apunta más al pacto abrahámico, que era incondicional. Ese Dios sí lo había prometido y de hecho había puesto en juego su carácter en el cumplimiento de las promesas, había interpuesto juramento. Entonces Moisés a lo que apela es a esto, al carácter de Dios, a sus promesas, a lo inquebrantable de su obra redentora. Entonces yo podría pensar, viendo el texto, en este momento en que ya se ve qué era lo que iba a pasar con el pueblo sin el mediador, en que Dios le dice a Moisés, déjame para que se encienda mi ira y ya queden destruidos. Ese es como un momento de pausa dramática de pensar, ¿Dios va a desechar a Israel entonces? Y de hecho es una pregunta que ha permanecido por los siglos y el apóstol Pablo la tiene que abordar en Romanos capítulos del 9 al 11 y plantea la misma pregunta. Entonces, ¿qué Dios ha desechado a su pueblo? La respuesta, de ninguna manera. Y la manera en que responde Pablo me asombró lo paralelo que es a la misma apelación que hace Moisés para decirle a Dios que no se encienda la ira sobre ese pueblo, esa nación. La apelación de Moisés se empata perfectamente con las conclusiones de Pablo en Romanos 11 respecto al pueblo de Israel. En Romanos 11:2 Pablo dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Que entonces vemos también el uso de cuando Moisés apela a Dios, aunque Dios ya se había referido al pueblo como tu pueblo Moisés, los que tú sacaste, donde Moisés interviene y le dice, no, tu pueblo, pero no por el antiguo pacto, no por el pacto con Abraham. Ya este pueblo es de posesión tuya, ya tú lo tomaste. También vemos a Pablo en Romanos 11 de Dios diciendo, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿Y qué significa eso? Los que desde antes conoció. ¿Les suena esa frase familiar en algún otro texto? También en el libro de Romanos. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también, vea a esos que antes conoció, que es lo que Pablo dice respecto a Israel, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó, estos también justificó, y a los que justificó, estos también glorificó. Entonces vean qué bonito y qué maravilloso el plan de salvación de Dios. Es como una pieza inquebrantable, puede que tenga varios eslabones, pero siempre van juntos y nunca se rompe la cadena. Si Dios amó desde antes, que eso significa no nada más que conocernos, nada más que sabía quiénes eran o algo así,
significa, y claramente en la Biblia eso es demostrable, es ya una relación personal, íntima, de amor, de cuidado, incluso antes de que hubiéramos nacido. Si ese eslabón inicial está para este grupo de personas, los que antes conoció, si ese eslabón está, todos los demás están. Eso es lo que enseña Pablo aquí. Esta cadena no se rompe. A los que antes conoció, entonces también, a esos también los predestinó, también los llamó, también los justificó y también los glorificó. Ahí usa el pasado, aunque la glorificación es futura, pero creo que comunica que esta unidad de la obra salvadora de Dios es inquebrantable, y si alguien tuvo un eslabón, tiene garantía por la promesa de Dios, el juramento de Dios, que tiene todo hasta el final, hasta la glorificación. Ok, entonces Romanos 11, Dios, Pablo dice, no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. Entonces ya entendiendo esto, ese antes conoció es como, ok, Pablo nos está hablando de un elemento, de una cadena que nos apunta a pensar que no los desechó, porque si tienen este eslabón, está todo lo demás también. Y ese razonamiento es lo mismo que hace Abraham cuando apela en versículo 11 de Éxodo 32, que Dios ya lo sacó de Egipto. Recuerden, cuando Dios lo sacó de Egipto, todavía no habían acordado el pacto de Moisés. Eso fue antes, eso no tiene que ver con el pacto de Moisés. Eso fue con algo anterior, con un pacto incondicional, con sus promesas. Entonces es lo mismo, esta cadena inquebrantable que nos habla Pablo, es lo mismo, pero Moisés apelando al pacto abrahámico. No, está el pacto abrahámico incondicional en que juraste por tu nombre está en juego, tu reputación ante los egipcios o cualquiera que vea que los destruyes ahorita, si los destruyes, si les diste este eslabón y pusiste en juego tu nombre y tu reputación y eres fiel, los sacaste y los vas a llevar al lugar al que les prometiste. Y no es que Dios no lidia con el pecado. Esta gente que en este momento fue preservada de la ira de Dios, igual no entró a la tierra prometida. Fue otra generación la que entró. Solo Josué y Caleb entraron. Pero como tal, la nación sí fue preservada y Dios sigue cumpliendo sus promesas. ¿A qué más apela Moisés? Veamos versículo 13. Apela a los patriarcas. Acuérdate de Abraham. Lo mismo hace Pablo en Romanos 11, en que dice que en ese tiempo presente, en que los judíos están endurecidos y solo un remanente se convierten a Cristo por la predicación del Evangelio, y en su mayoría se oponen al Evangelio y son enemigos de Dios. En Romanos 11, 28, Pablo dice que sí, en ese momento están endurecidos, se plantean como enemigos, pero en cuanto a la elección, pero en cuanto a la elección son amados. ¿Y por qué son amados? Por causa de los padres. O sea, lo mismo que apela Moisés acá, como acuérdate de Abraham, acuérdate de los padres, acuérdate que estamos unidos a ellos y esto fue lo que prometiste. Aquí de la misma manera Pablo dice que en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. ¿Por qué? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué es lo importante de todo eso y aplicable para nosotros? Pensando en esa cadena de Romanos 8, a los que antes conoció, predestinó, llamó, justificó, glorificó. Hermanos, por el juramento que hace Dios, en que pone en juego su propio nombre, y en su promesa, que ya la vimos en Hebreos 6 cuando se predicó Hebreos, pueden leer Hebreos 6, 17 y los versículos que siguen, se describe que es como esta esperanza, es como un ancla de nuestra alma, saber que Dios declaró esto tan seguro, la salvación de que cualquiera que tenga algún eslabón, eso significa que tiene la cadena completa. Hermanos, estamos completamente seguros en nuestra salvación por la obra que ha hecho Cristo por nosotros. Él nos va a hacer perseverar. Él va a cumplir en nosotros que el persevera hasta el fin, ese será salvo. Nosotros nos disponemos
a que nos llene el Espíritu y vivamos perseverando, pero es la obra del Señor la que nos sostiene hasta el final. Esto nos anima a perseverar, a esperar el tiempo del Señor para las cosas, a no apresurarnos, a no dudar de sus promesas. Entonces en el texto de hoy vemos a un Aarón, un sumo sacerdote del orden levítico, que incluso antes de que lo ordenaran ya había fracasado. Y en contraste vemos en Moisés a una sombra, intercediendo, una sombra del perfecto sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que logra que el pueblo, los elegidos, no reciban la ira de Dios. Y se les garantiza, en medio de una vida difícil, de pruebas, de tener paciencia, de perseverar en la fe, de sufrir, de que resistirán hasta el final y Dios cumplirá toda su obra, de inicio a fin. Una obra redentora que es una unidad completa con todos sus eslabones. Aquí retomando el lenguaje de matrimonio entre Dios e Israel, vemos que esta traición que hubo fue detestable, pero en medio de lo detestable que es, algo que el pecado abre la oportunidad para ver, es el increíble carácter longánimo de Dios en Cristo. Ver cómo Dios es lento para la ira y grande en misericordia. O sea, hermanos, y cuando es lento para la ira, ese lento no el lento de nosotros de que no aguantamos 40 días o no aguantamos esperar por nada en la generación del microondas. Es que esta esposa traicionó de esta manera en la luna de miel y pasaron 700 años con un montón de cosas terribles para que Dios les diera una carta de divorcio. Está en Jeremías 3. Y cuando se las da, no se las da para desecharla y desentenderse. Es para propiciar la situación en que finalmente una Israel arrepentida va a volver a Él bajo el nuevo pacto. Está llevando a cabo su plan redentor en que incluso eso de la carta que da son los medios que está usando para Él ser fiel hasta el final y que esa esposa infiel vuelva a Él. Y lo recordarán también viendo el ejemplo de Oseas, si han leído al profeta menor Oseas. Es increíble, pude haber predicado, como dije al inicio, un sermón completo de la increíble fidelidad de Dios hasta el final, su longanimidad, su paciencia, su amor hacia nosotros los infieles. Muchos al instante con lo que ocurrió en esa traición inicial hubiéramos dicho, se acabó. Ya, invalidado el pacto, quebrantado, me desentiendo, ya esto se acabó. Pero ese no es el Dios que tenemos. Y quiere conformarnos a que seamos como Él. Personas que perdonan 70 veces 7, personas compasivas, personas longánimas, personas que saben esperar también el tiempo a que se cumplan sus promesas y sus tiempos perfectos. Y bueno, Dios es misericordioso, pero también en su santidad y en su amor, no es nada más que quita la ira, sino que debe lidiar con el pecado que ocurrió. Y eso lo vemos en nuestro cuarto punto, lo tenemos en los versículos del 15 al 20, que es la destrucción del ídolo. Ese no lo voy a leer, pues ya lo leímos. Aquí vemos que el ídolo fue identificado y cuando Moisés baja, ve el objeto de adoración, el becerro, también ve a las personas adorándolo y danzando. Es claro lo que está ocurriendo. Moisés reacciona con una emoción santa, con una indignación, con una ira conforme a la que Dios tuvo, rompe las tablas del pacto, que lo que hacen es simplemente simbolizar o materializar lo que ya había ocurrido y que más tarde esas tablas tendrían que ser como reemplazadas. Y Moisés va a lidiar con el pecado y quiere lidiar con ese ídolo de una manera que ni siquiera pueda volver a ser reconstruido. Entonces, ¿qué hace? Lo rompe en los pedazos más pequeños que puede, lo pulveriza, luego lo echan en el lago del cual bebían, en la masa de agua, disuelto. Y ahí ¿qué va a ocurrir? Que las personas lo van a beber, después lo van a excretar y de acuerdo a la ley ceremonial, esos ya eran objetos que ellos no podían ni tocar. Entonces el ídolo no iba a poder ser reconstruido por sus partes pequeñitas porque ya iba a quedar en objetos que eran
ritualmente impuros y eran cosas que no debían tocarse. Quería asegurarse de derribar, destrozar el ídolo y que no se volviera a reconstruir. Eso es lo que Dios hace cuando se entroniza el corazón de una persona. Si pensamos en nuestro momento de la conversión, y aquí paso a la parte aplicativa que les dije que tenía al final, en el momento de nuestra conversión lo que Dios hizo fue un acto soberano en que Él tomó los ídolos que teníamos en nuestro corazón, hizo lo que hizo Moisés acá, los derribó, los pulverizó y quedó Él entronizado. Eso es lo que el Señor hizo por nosotros. Nos salvó de dioses de nuestra propia imaginación o de la tradición. Y es maravilloso que no solamente quita eso y viene Él al puesto de adoración que le corresponde y el que es digno en nuestros corazones, sino que también empieza a producir un efecto en nosotros. La Biblia también enseña que nosotros nos vamos convirtiendo en lo que adoramos. 2 Corintios 3:18 dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria en semejanza a Cristo, como por el Espíritu del Señor, contemplando el rostro del Señor. Así vamos siendo transformados de gloria en gloria. Entonces no se limita a destruir el ídolo y que ya no esté presente, sino que también nos va a conformar progresivamente a la imagen de Cristo. Y este conformarnos a la imagen de Cristo muchas veces ocurre de la siguiente manera: periodos de espera, de ejercitar paciencia, de perseverar, de resistir. Aquí parafraseo algo que leí. Las cosas que ansiosamente esperamos muchas veces nos hacen olvidar la importancia de lo que Dios moldea en nosotros mientras esperamos la imagen de su Hijo. Estamos esperando por cosas, queremos que eventos o situaciones se den ya o que las recibamos ya, y durante la espera se nos olvida algo importantísimo que Dios está haciendo, lo que está formando en nuestros corazones para que seamos como Cristo. Una espera que es conforme a la voluntad de Dios es una herramienta casi nunca bienvenida, pero muy potente, sumamente útil para convertirnos en siervos de Dios. Hoy estamos hablando de ídolos, y además de ídolos que se entra por esa puerta de impaciencia. Yo creo que es probable acá que muchos de nosotros, ahí donde usted está sentado, también por poner un ejemplo de aplicación, que usted tenga un ídolo ahí en su billetera. Y al igual que el becerro de oro, puede que hasta sea dorado también. O puede que sea black, o puede que sea platino. Una tarjeta de crédito en sí misma no es pecado, pero si la usas y has caído en pagar intereses, probablemente una de dos cosas: o no calculaste bien, o en algún momento te creíste una mentira, que es esta: Dios quiere que yo tenga, o mi familia, tengamos esto ya, pero a pesar de que Él quiere que tengamos esto ya, no nos ha dado los recursos para que lo tengamos ya. Y hasta puede enmascararse como un acto de fe: no tengo los recursos, pero creo en fe que Dios quiere esto para nosotros, entonces a pagar los intereses de la tarjeta, y eso lo que nos trae es esclavitud. Incluso desenfreno, que es lo que vemos que siempre lleva a esta impaciencia. Nos cuesta esperar. Nuestra alma se empieza a abatir cuando vienen los momentos de espera. El Salmo 42 dice en el versículo 5, en el 11 y luego en el 43:5, idénticos: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Es el diálogo interno del salmista. Y la respuesta a esa alma que se turba y ya viene la tentación de forzar las cosas, las promesas de Dios, hacer las cosas en el tiempo propio. La respuesta: espera en Dios, porque aún he de alabarle. La alabanza tiene que estar en Dios, no se va a cambiar. Salvación mía y Dios mío. Ese es el diálogo interno de un cristiano que espera en Dios. Y podemos ver también por el otro lado de lo que no queremos enfrentar. En la Biblia vemos las duras consecuencias de los que no esperan el tiempo de Dios. Para decir una de las más fuertes, podemos ver lo que pasó con Abraham cuando no quiso esperar el tiempo de la promesa de Dios para tener un hijo y decidió darle un empujoncito a Dios, ayudarle un poco en el plan para que viniera más rápido el hijo, y decidió tener un hijo con Agar. Y eso dio lugar a un pueblo totalmente antagonista.
y opuesto al pueblo de Dios. A menudo queremos los recursos de Dios y las promesas de Dios, pero no los queremos en el tiempo de Dios, en el ritmo de Dios y en la sincronía de Dios. Así somos. Creo que una de las frases más peligrosas para un cristiano, no que siempre que se diga esté mal, pero una de las frases más peligrosas para un cristiano es: ya esperé lo suficiente. Tenemos tentación a forzar situaciones, a manipular, a echarle una mano a Dios. Y en nuestra ilustración inicial de los trapecistas vamos a cometer el error fatal, y que si el trapecista lo comete va a caerse y se va a golpear fuerte, es, en vez de ir en el aire, que en ese momento lo que le toca es estar inmóvil y esperar a ser atrapado, quiere ayudarle al otro a que lo ataje más rápido. Lo hizo Abraham, lo hacemos nosotros. Y sufrimos consecuencias en nuestras vidas, a veces hasta por décadas. No somos buenos esperando, tenemos que admitirlo. Nos frustra tener que esperar los tiempos del Señor para las cosas, al enfrentar realidades que no son nuestra preferencia. Cuando estamos enfrentando un tiempo, un periodo de tu vida en que tu labor es, aunque quisieras tal vez, no sé, estar invertida en otras cosas del reino de Dios, de servirle al Señor, pero que estás en una época de tu vida que la labor providencial que el Señor te está dando en este momento es cuidar de un enfermo, cuidar de un adulto mayor, cuidar de un bebé, cuidar de un niño, o tal vez estás en un tiempo de espera a que la iglesia te reconozca como pastor, como diácono, como misionero. O tal vez estás esperando a que Dios te conceda una pareja, si es su voluntad. O tal vez ya tienes una pareja y estás esperando a que sea el tiempo del Señor para casarte. Tal vez estás deseando que llegue el momento en que se incrementen tus ingresos. Y tal vez ya empiezas a pensar cosas impacientes de cómo puedes producir eso. Tal vez estamos impacientes de que queremos ya la salvación de nuestros hijos, en vez de esperar pacientemente el tiempo del Señor. Yo, por ejemplo, me he guardado de la tentación de que Victoria haga profesiones de fe que yo no sé, que las haga por presión mía, que sea en el tiempo del Señor que ella auténticamente ponga su fe en Jesucristo, porque yo más bien le genero un daño a ella si en mi impulsividad y en mi impaciencia la guío en esa dirección sin que realmente haya ocurrido lo que ha de ocurrir en su corazón para que ella profese a Cristo. Tal vez estás en una labor en que mucho de lo que te corresponde en este momento es servirle a tu cónyuge que es incrédulo y rogarle al Señor para que lo salve. Y tal vez lo será o no en el tiempo del Señor, lo que Él determine. Y a veces pensamos en algunas o todas estas cosas que he dicho como interrupciones a poder dedicarme ahora sí a Dios. Y aquí lo que hay que entender es que esas cosas no son las interrupciones a la obra de Dios, son la obra de Dios. Cuidar de esas personas, esperar el tiempo de Dios, que Cristo sea formado en mí a través del ejercicio de la paciencia, esa es la obra de Dios. Si esperas en el Señor, Él está trabajando en ti. Te está conformando gradualmente a la imagen de Cristo y eso es glorioso. No andando por vista, no forzando. Es bueno para nosotros esperar. Cristo en su vida en esta tierra también todo lo hizo en el momento perfecto, el momento en que llegó el inicio de su ministerio público, cuando ya llegó el momento de que lo apresaran y entregara su vida. Todo lo hizo a su debido momento. Hay un tiempo para todo determinado por el Señor, confiando en el carácter del Padre Celestial. Un autor dice esto cuando le preguntan ¿qué es esperar en Dios? Y aquí vemos lo que los israelitas hicieron mal también. Él le pone tres etapas o tres componentes al esperar en Dios. Dice, es actuar bajo mando. 1. 2, es estar preparados para cualquier nuevo comando que pueda llegar. Y número 3, que creo que tal vez es la que más nos cuesta, la capacidad de no hacer nada en ese tema, la capacidad de no hacer nada hasta que se nos dé la orden. Ahí es donde nos cuesta más. Y para cerrar el tema de esperar en Dios, un componente fundamental para saber cómo esperar en Dios en las diferentes áreas o temas en nuestras vidas es orar. Se espera en Dios orando.
La Biblia nos da buenos ejemplos. Vean lo que dice Pablo en 1 Timoteo 5:5. La que en verdad es viuda y ha quedado sola, una persona que quedó sola, ¿qué hace? Espera en Dios. ¿Y cómo lo hace? Es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Es una persona que nos describe la Biblia que espera en Dios, diligente en súplica y oración. En Lucas 12 nos presentan a Simeón y a Ana, personas que cuando se nos describen son personas de ayuno, de oración, de servicio diligente al Señor. Y cuando ven al bebé Jesús, todavía siendo un bebé, al ser personas que están buscando la voluntad de Dios, se han posicionado a ser personas para discernir, que cuando vieron al bebé, supieron, Dios, esta es la hora tuya, ya aquí se cumplió tu promesa. Y Simeón dice, Señor, ya puedes llevarme, ya he visto el cumplimiento de tu promesa. Una persona en oración que entonces es capacitada por la gracia del Señor para discernir los tiempos y saber cuándo algo realmente viene del Señor. Creo que todos queremos ese tipo de discernimiento cuando enfrentamos decisiones difíciles. Hay que esperar en el Señor y se espera en el Señor orando. Leí un autor que puso en mejores palabras que yo esto que quería poner acá de que esperamos en el Señor orando. Él escribe, la actividad más importante para las personas que esperan en Dios es la oración. La oración es la forma principal que toma la espera en Dios. Vean el contraste que tenemos en nuestro texto de hoy de Éxodo. Cómo se perdieron los impacientes que no estaban orando. Definitivamente este pueblo en estos 40 días no estaba orando. Y la salvación vino por un Moisés que oró intercediendo por ellos. Hermanos, no es de extrañar que en la generación del microondas nos cueste esperar, y no es de extrañar que en la generación del microondas nos cueste orar. Yo creo que aquí todos podemos decir que cómo nos cuesta, y en el fondo yo sí quiero, pero cuando pienso en una oración así como, no sé, de más de 15 minutos, ya para mí eso es algo abrumador. Son personas entrenadas desde su infancia a no ser personas que esperan, a ser personas impacientes, personas de gratificación inmediata. Cuando la palabra nos dice, velen y oren, ¿para qué? Para que no entren en tentación. No nos equivoquemos como Abraham. No nos equivoquemos como los israelitas cuando iban y impacientemente se metían en una batalla en que el Señor no los había mandado. Esperemos el tiempo del Señor. Cuando Dios nos tiene en tiempos de espera es por una razón sabia y perfecta. Él puede hacer todo al instante si Él quiere, pero muchas veces nos pone a esperar. Y cuando identificamos estar en un tiempo de espera, ¿qué interpretamos entonces a la luz de lo que estamos viendo hoy? Dios me está invitando a comunión con Él, a buscar su rostro, a orar, a tener esa más comunión con Él de la que estoy teniendo en este momento. Entonces, hermanos, huyamos de la idolatría, estemos firmes, confiemos en la obra que nuestro intercesor ha hecho por nosotros y caminemos actuando en el tiempo del Señor. Oremos. Padre, te agradecemos porque eres un Dios perfecto, inmutable, omnisciente, que no se arrepiente y tienes un plan perfecto. Has hecho una obra redentora que es una sola pieza de inicio a fin, pero con eslabones, Señor, en que nosotros como seres imperfectos, como criaturas en el tiempo, que nos llenamos de duda, que nos dejamos mover por temores, que nos dejamos mover por los deseos pecaminosos de nuestro corazón, divagamos, Señor, y muchas veces caemos en el pecado de posicionar nuestro corazón ídolos en donde solo tú debes estar, Señor. Te pedimos que nos guardes de eso, que podamos huir de eso, que la predicación de hoy nos equipe para saber esperar en ti, Señor, porque lo que queremos es andar conforme a tu voluntad, seguir tu plan, hacer las cosas en tu tiempo perfecto, Señor. No queremos ser como los israelitas, 40 años infructíferos en un desierto, sufriendo para algo que ni siquiera iban a ver porque su propia impaciencia les impidió entrar a la promesa, aunque lo hicieron sus hijos. Gracias porque tú eres fiel, Señor, a pesar de nuestra infidelidad. Gracias porque eres longánimo en Cristo hacia nosotros. Y Padre, te pedimos que transformes nuestro ser, Señor,
porque reconocemos nuestro pecado de impaciencia, Señor. Produce en nosotros el fruto de la paciencia, el fruto de comprender lo que es esperar en ti, gozarnos en la comunión contigo en los tiempos de espera, en las situaciones providenciales que has puesto en nosotros, Señor, que entendamos que esa es tu obra también y que podamos hacerla gozosos. Cambia nuestro ser, Señor, a pesar del entrenamiento que traemos del mundo, de la cultura, Señor, y de nuestra propia carne y de las tentaciones del enemigo. Moldéanos a la imagen perfecta de tu Hijo Jesucristo. Amén.